El día de hoy les vamos a platicar de Hasaki. Entonces, Hasaki es un suplemento de la empresa Sanki y obviamente es uno de cuatro, como sabrán, es Velash, es Cronuid, es Iner 7 y es Hasaki. Entonces, me he visto en la necesidad, porque sí lo digo de esta forma, de utilizar Hasaki en el manejo de mis pacientes como pediatra y evidentemente pues venimos a dar testimonio de ese hecho y también para que ustedes con toda confianza, cuando sea necesario usarlo, lo pudieran echar de la mano, ¿verdad? ¿Me puede pasar la siguiente, de favor? Bueno, la ciencia de Sankey Mayor es una empresa que prácticamente, por medio del doctor Vigide Deas y el doctor Murata, se han dedicado al estudio minucioso de la nanobiotecnología y el funcionamiento de las mitocondrias prácticamente desde hace 40 años. Voy a tratar de hacer dinámica la presentación porque si no nos perderíamos un poco. Pero bueno, para que se den una idea, existen de alguna manera eh, dos tipos de genoma, que es el genoma nuclear, que se lo heredamos de papá y mamá, y el genoma mitocondrial. Entonces, aquí nos dice esta diapositiva el precio de la vida moderna. Desafortunadamente, bueno, la génesis de esta historia inicia en Japón, y tenemos que decirlo. Japón y México somos totalmente diferentes por los hábitos. Alguna vez le preguntaron al doctor Vigide Deas, que es el descubridor de estas fórmulas, ¿por qué México? Y el doctor, con toda la franqueza, respondió porque México lo necesita. Pero creo yo que no nada más México, sino muchos países del mundo. En esta diapo ustedes pueden observar las grasas saturadas, el exceso de carbohidratos, el estrés, el sedentarismo, los alimentos procesados, los malos hábitos alimenticios, el azúcar refinada, y todo esto a la larga nos va a llevar a una mayor posibilidad de padecer síndrome metabólico. Tenemos que decirlo, si los padres son obesos, evidentemente el niño va a tener altas probabilidades de ser obeso debido a los hábitos que pudiera tener la familia, pues, y uno de los más grandes problemas de la salud enfrente en el mundo actualmente es el síndrome metabólico. Llega a afectar al 10% de hombres y al 40% de las mujeres. Aquí hago un paréntesis en el sentido de las grasas saturadas. Sí tenemos que dejar muy en claro, porque el American Heart de repente dice, bueno, ¿por qué tanto infarto agudo al miocardio, no? Entonces ellos dicen, de repente hay un exceso de carbohidratos en la dieta o carbohidratos de mala calidad, harinas refinadas, procesados. Pero algo que sí tenemos que dejar bien o ser muy puntuales es el hecho de cocinar con cualquier tipo de aceite, que generacionalmente es algo que hemos venido haciendo y de alguna manera esto a la larga nos va a afectar la microcirculación y obviamente va a desencadenar en infartos agudos al miocardio, aunque el paciente no sea obeso. O sea, estamos teniendo infarto agudo al miocardio en personas que de repente tienen actividad física, no son obesas y dices, ¿por qué? La culpable se está viendo son las grasas saturadas. En este caso, someter cualquier tipo de aceite a temperatura, modificamos la composición bioquímica del aceite y obviamente eso es bastante dañino para el hígado y obviamente la acumulación en arterias y vasos. Esto, por decirlo de alguna forma, nos envejece la microcirculación, que es el tema que trataremos el día de hoy. La siguiente, por favor. Les presentamos un video. Sí. Bueno, las fórmulas obviamente están totalmente avaladas. Ajá, ajá. Veamos el video. El país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes. 2/3 partes, cerca de 190 millones de estadounidenses, han sobrepasado la obesidad. ¿Cómo engordó el mundo así de rápido? La comida rápida se prepara rápido, se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación. Hoy en día, las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año. Nuestra dieta industrial es barata, portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas. Cada año 24,000 alimentos diferentes entran al mercado, llenos de preservativos, grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño, los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo.
El Centro para el Control de Enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos. Y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial. Estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de 3 posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El peso de la nación está fuera de control, pero podemos solucionarlo. Con la dieta adecuada y los suplementos adecuados, puedes volver a tener una vida equilibrada. El cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo. Cuando pierdes grasa, la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular. El logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida. A vernos mejor, sentirnos mejor y a vivir mejor. Bien, continuamos. La ciencia de Sankey evidentemente tiene sustento científico, prácticamente está respaldada por asociaciones internacionales conocidas como la Sociedad Internacional de Antioxidantes, el Instituto Pasteur y el Instituto Oceánico. Ajá, la siguiente, por favor. Bueno, es un laboratorio global que ha estudiado a los centenarios de la isla de Okinawa, Japón, por más de 40 años. Entonces, ellos han observado que las personas rebasan los 100 años y que tienen una excelente calidad de vida, no sufren padecimientos crónico-degenerativos, gozan de una energía natural abundante y mantienen una actividad física asombrosa. Este conocimiento de investigación especializada en nutrigenómica y pruebas in vivo brindan productos nutracéuticos para mejor calidad de vida y aumentar la nutrición. Obviamente esto se vio que estaba en relación a la microcirculación. Hay un grupo, perdón, un libro que les voy a recomendar mucho que se llama Ikigai de Héctor García. Entonces, Ikigai precisamente habla una tecnología parecida a la de Sankey, pero en hábitos. Entonces, ellos te sugieren, pues bueno, ellos habitualmente trabajan en grupo, en comunidades, sobre todo ya cuando no se dedican a hacer alguna actividad laboral, lo que aquí en México sería jubilados. Entonces, ese estilo de vida que llevan particularmente los vuelve más longevos porque tienen un mejor manejo de emociones que nosotros, que sería así como que un diferenciador entre ellos y nosotros. Otra, la calidad del alimento, la calidad del agua. Ikigai te dice que, pues bueno, no debes de saturar la capacidad del estómago a más del 80%, debes de tener un sueño reparador, entre otras situaciones. La siguiente. Bueno, aquí están los productos que nos presenta la empresa, que es Belash, Cronuit, Inner 7 y Hasaki, que es el que hablaremos el día de hoy. Y pues bueno, son nutracéuticos, nanobiotecnología, ¿qué quiere decir esto? Que su acción es a nivel molecular prácticamente, y esto es como una película de ciencia ficción, lo tenemos que decir, porque parece un cuento, ¿no? Algo que hace muchos años no era posible. Yo tengo que ser honesto con ustedes, actualmente tengo 46 años, inicié el proceso de la formación en la carrera de medicina a los 18. En la época en que yo inicié a estudiar la carrera de medicina, prácticamente te tenías que imaginar muchas cosas. Actualmente ya contamos con tecnología de punta, es decir, resonancia magnética, tomografía, que prácticamente ya te hace proyecciones en tercera dimensión. Entonces, Sankey llega a un nivel todavía más nanobiotecnología, estamos hablando. La siguiente. Bueno, los productos de Sankey son formulados por un equipo de médicos, bioquímicos y científicos de Japón y Europa enfocados en mejorar la salud y aumentar la nutrición natural. Ahorita vamos a entrar en detalle por qué hablar de microbiota, por qué hablar de Hasaki, por qué hablar de microcirculación, por qué hablar de óxido nítrico, todo lo que lleva crónico degenerativas y particularmente el cáncer. Ojo con esto. La siguiente. Bueno, él es el doctor Vigide Deas. Tuve la fortuna de conocerlo hace aproximadamente 6 años. Es una persona, pues, mi respeto, admiración por él, porque verdaderamente va a revolucionar la vida del ser humano. Entonces, los laboratorios global de innovación para la salud y bienestar cuentan con 40 años de investigación, obviamente elaborando los nutracéuticos y cosmacéuticos, y obviamente se especializa en nanobiotecnología, nutrigenómica, pruebas clínicas in vivo. Obviamente todo esto tiene respaldo científico, y los ingredientes son los únicos en el mundo capaces de actuar al interior de las células de las mitocondrias. Aquí una felicitación a nuestras mamás, porque evidentemente todas las mitocondrias en nuestro cuerpo, ahí es heredado por nuestras madres. Es el genoma mitocondrial, que es diferente
el genoma nuclear, que es heredado también por papá o papá y mamá, pero las mitocondrias, esas sí son exclusivamente de nuestras mamás. Así como podrían decir, el varón define el sexo del bebito, las mamás nos dan la herencia majestuosa de la mitocondria. La siguiente. Bueno, la razón por la cual la nanotecnología de Sankey es tan eficiente es porque llega a donde ningún otro producto del mercado puede hacerlo. Y esto es porque su tecnología innovadora prácticamente protege el ingrediente activo con su sistema ADS para que no sufra inactivación a nivel de los jugos gástricos, y prácticamente la fórmula alcanza más del 95% de eficacia a nivel del intestino, donde se va a absorber a la microcirculación y posteriormente a la circulación general. Aquí en la primera imagen podemos observar una mitocondria dañada. Hay una crisis energética que causa daño a las células del cerebro, corazón, hígado y riñones. Ahora, la mitocondria es un organismo espectacular. Para dar un poquito de contexto, es la que se encarga de generar la energía al interior de la célula. De eso, hecho, así como que las terminales energéticas de la célula. Cuando una mitocondria está programada para morir, que esto se llama apoptosis. Si es viable, se puede volver dos por división, o de esas dos que no están muy funcionales, se hace una. Y eso es algo espectacular, es un organelo al interior de las células, de nuestras células, demasiado revolucionario en ese sentido. El síndrome metabólico obviamente tiene que ver con glucosa elevada, bajo el colesterol elevado, hipertensión, grasa visceral, triglicéridos y las enfermedades crónico-degenerativas como consecuencia de principalmente la diabetes, que es, la principal a nivel mundial, el Parkinson, el Alzheimer y el cáncer, ¿no? Que ahorita les voy a explicar cuál es la génesis del cáncer, así a grosso modo. La siguiente. Bueno, esta imagen me encanta. Realmente es muy, muy ilustrativa. Aquí, si nosotros habláramos del ser humano, lo ideal es que en las raíces del árbol van a estar los libros que lees, las personas de las que te rodeas, tus hábitos diarios, que obviamente que sean saludables, todos los objetivos que te planteas, la edificación que te da tu familia o que podremos dar a los niños. Ahí es donde estarían las raíces de ese árbol ideal. Pero aquí, si observan, este árbol es el punto negativo de la historia. ¿Por qué digo el punto negativo? Porque obviamente Sankey obviamente tiene que ver con evitar que los radicales libres de oxígeno nos lleven a un estrés oxidativo, nos lleven a una disfunción mitocondrial y nos lleven a un síndrome metabólico, entre otras cosas. Entonces, todo esto es lo que nosotros o el ser humano planta con los hábitos al paso de los años. Esto va a desencadenar, como pudieran ver los frutos del árbol, simbólicamente, en infarto, psoriasis, esclerosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el asma, artritis, cáncer, úlceras, pie diabético, la diabetes en sí, los accidentes vasculares cerebrales. El 99% de los medicamentos obviamente se van a enfocar de tratar la consecuencia de, que serían los frutos del árbol, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ustedes observan, en el apartado azul nos dice, la nanotecnología de Sankey ataca el origen del problema. O sea, prácticamente ni siquiera permite que el problema dé frutos. Ahí lo innovador de estos productos, que evidentemente si esto lo combinas con un hábito o hábitos de vida saludables, ejercicio, buena calidad de sueño, buena relación al interior de nuestras familias, de nuestros hogares, evidentemente ahí está escalando el árbol de las enfermedades. Y como consecuencia, pues obviamente dice la secuencia causal de la enfermedad. En lugar de tratar la enfermedad, ayudamos al cuerpo a evitar que se presente. La siguiente. La zona del Soconusco, Chiapas, con más de 4.000 años de antigüedad, da origen al que es considerado uno de los mejores cacaos del mundo. Con cualidades inigualables y con un alto contenido de polifenoles, el cacao producido en esta región contiene una bacteria única en su tipo llamada Lactobacillus plantarum, la cual se utiliza para fermentar los granos de cacao y produce un tipo específico de polifenoles y metabolitos bioactivos benéficos para el cuerpo. Tras años de búsqueda e investigación, los científicos de Sankey Mayor desarrollaron Bovia,
una revolucionaria fórmula que contiene 596 metabolitos, moléculas bioactivas, que aumentan la diversidad de la buena microbiota intestinal y ayudan a su mejor funcionamiento. Sankey aprovecha los beneficios de Bovia y crea Hasaki, un delicioso alimento inteligente en polvo con sabor cacao vainilla que ayuda a generar una microbiota sana y aumenta en un 20% la absorción de proteínas. El uso de la vainilla se remonta a la época prehispánica en México, cuando los aztecas y mayas la utilizaban para dar sabor a una bebida digna de reyes, la cual preparaban con cacao y ofrecían como tributo a emperadores durante ese tiempo. Es por ello que Hasaki porta orgullosamente el sabor de la vainilla mexicana. Cold Biofusion Technology. Sankey Mayor utiliza la cepa Lactobacillus plantarum para fermentar los granos de cacao. Para este proceso, se utiliza un bioreactor en frío que mantiene la temperatura estable, generando los 596 metabolitos de Bovia. La fórmula de Bovia influye en el descanso óptimo, ayudando a controlar los músculos y la producción de serotonina. Otros beneficios de Bovia radican en la función cerebral, el balance hormonal y la energía para la mitocondria. Promueve la mejor digestión de nutrientes, ayuda a disminuir la lipogénesis y aumenta la oxidación de grasa, induciendo a quemarla. Incluye Hasaki en tu alimentación diaria y obtén 596 metabolitos de cacao, enzimas, proteínas vegetales y animales, vitaminas y minerales, fibra, prebióticos y probióticos. Hasaki, la fórmula perfecta para que tus días rindan más. Visita www.hasaki.com.mx. Bueno, como ya lo vieron en el video, no es ciencia ficción. O sea, realmente Hasaki es un estudio o un alimento inteligente por medio de la fórmula Bovia. Ajá, la siguiente. Bueno, aquí prácticamente estamos hablando de la inflamación crónica y cómo va a repercutir esto a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Particularmente lo que tiene que ver con el aparato digestivo. La disbiosis, obviamente aquí se rompe la barrera que ahorita vamos a analizar un poquito más adelante y obviamente todos estos factores nos van a llevar o nos van a conllevar a una inflamación crónica. Nuestro cuerpo realmente es una maravilla del proceso evolutivo de la vida en sí, pero tiene límites. Cuando la inflamación es crónica, mantenida, persistente, evidentemente el cuerpo va a llegar a colapsar. Y obviamente un colapso son las enfermedades y particularmente el cáncer, que si se dan cuenta ha aumentado muchísimo a últimas fechas a todas las edades. Aquí sería hablar de transgénicos, de muchas cosas, ¿no? Colorantes, conservadores, ultraprocesados, todo esto. Un ejemplo, creo yo que la mayoría de ustedes puede que consuman té, pero pues bueno, pones tu bolsita de té al interior de agua caliente y resulta que parte de la fabricación de la bolsita del té lleva micropartículas de plástico. Entonces, cuando se somete a calor, todas esas partículas de plástico, pues no las estamos ingiriendo. Entonces, se los comento en ese sentido para tener esa precaución. Otro ejemplo, la distribución de agua en recipientes de plástico. Cuando están sometidos a calor, liberan una sustancia que se llama antimonio y es altamente cancerígena. Otro ejemplo, los nitritos. Las personas que sean muy eh, de hacer carnes asadas y todo esto, obviamente el carbón libera esos nitritos, se fijan a la carne, nosotros los ingerimos cuando es de manera recurrente y esto nos aumenta el riesgo de sufrir cáncer gástrico o cáncer de colon. Entonces, al envejecer hay cambios en la dieta, desórdenes de movilidad y secreción gástrica que disminuyen o provocan una disbiosis, que es una alteración de la microbiota del intestino. Esto nos va a llevar a inflamación crónica, degeneración del sistema nervioso entérico, que ya hablaron en el video, la serotonina. 5% se produce a nivel de nuestro cerebro, y 95% a nivel de nuestras neuronas intestinales. Por eso le llaman el segundo cerebro.
las infecciones, esto va a dar paso a desórdenes gastrointestinales, inflamación crónica, resistencia a la insulina y posteriormente diabetes, el estrés oxidativo y debilitamiento de los sistemas. La siguiente. Bueno, aquí tenemos al doctor Murata y al doctor Villide Deas a la derecha. Ellos prácticamente son los científicos por los cuales podemos gozar de esta maravilla de nutracéuticos, y obviamente los laboratorios de Sankey Mayor desarrollan ingredientes activos que impulsan la generación de beta metabolitos para lograr el equilibrio y establecer la energía mitocondrial, el balance redox y el efecto antiinflamatorio y mejoría de la microbiota intestinal. Esto del balance redox, para que se den una idea, de repente el estilo de vida que llevamos nos genera que el pH de nuestro cuerpo, que es el grado de acidez o de alcalinidad, así lo podríamos definir, el cáncer se va a desarrollar en pHs ácidos. Entonces, prácticamente los nutracéuticos tienden a estabilizar por eso ese balance redox del que hablamos. La siguiente. Y de esta manera disminuir el riesgo, ¿verdad? Ahora, los metabolitos, para tener un poco de contexto, son moléculas que participan en las reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular durante el metabolismo, ayudan a tener más energía y un sistema inmunológico fuerte y lograr una excelente microcirculación. Todo esto, obviamente, la acción principal de los nutracéuticos, primero es a nivel de intestino. Ahora, tenemos que decir, microbiota no nada más es de intestino, o sea, tenemos microbiota en todos nuestros órganos, incluso hasta en la piel, pero particularmente la microbiota que se encarga de estabilizar y fortalecer las otras microbiotas, por decirlo de alguna forma, es nuestro intestino. Si tú tienes un intestino altamente selectivo, fuerte, vas a tener un sistema inmunológico fuerte, pero si tu aparato digestivo por alergia alimentaria, por mala tolerancia a algunos alimentos, por consumo de alcohol, por consumo de harinas refinadas, harinas blancas, algún proceso de los que hemos venido platicando, todo eso te va a generar un desequilibrio. Entonces, para que ustedes se den una idea, nuestro intestino funcionaría como un colador muy fino, pero cuando nosotros no tenemos hábitos saludables, ese colador que es demasiado finito, es como que si se hiciera más grueso y dejaría pasar partículas que obviamente no son saludables para nuestro cuerpo. La siguiente. Y entonces, pues bueno, esto, Hasaki, ¿no? Aquí se los presentamos. Dice, creamos la fórmula perfecta. Ahorita veremos por qué, pero es real este flyer. La siguiente. Bueno, esta diapo es bastante ilustrativa. Tenemos millones de enterocitos en nuestro aparato digestivo. Entonces, dicho así en términos normales, el enterocito es la célula intestinal que se encarga de regular la nutrición de lo que estamos comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Este ejemplo, aquí si se dan cuenta, entre un enterocito y otro, que están perfectamente diferenciados, aquí son tres, existe una barrera, es a lo que nos referimos. Y ustedes si pueden observar, en una de las crestas de las vellosidades intestinales, que es ahí donde dice metabolitos y todo esto, ajá, ahí es donde de manera selectiva ese enterocito que ya consumió Hasaki permite la entrada de los metabolitos, que es lo que estamos platicando y que se ve ahí como circulitos. Ajá. Eso nos hace más eficiente el funcionamiento mitocondrial, ajá, que ahí lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces, esa mitocondria, al estar funcionando perfectamente por estimulación de la superóxido dismutasa, que es una enzima que nos ayuda a eliminar, por decirlo de alguna manera, la basura al interior de las mitocondrias, que en sí esa basura le llamaríamos radicales libres de oxígeno o exceso de radicales libres de oxígeno, prácticamente va a ser más eficiente el funcionamiento de ese enterocito y nos ayudaría a cerrar, a evitar que esa barrera intestinal se vuelva permeable. Ahora, aquí nos habla de metabolitos, también pueden ver una bacteria, pero obviamente si nosotros hablamos de antibióticos, de virus, de parásitos, algo que le llamamos nosotros translocación bacteriana, la translocación bacteriana es cuando de repente, un ejemplo, un bebito tiene un proceso diarreico o un proceso infeccioso y el aparato digestivo tiene un tiempo de tránsito. Entonces, si este tiempo de tránsito de repente se hace más lento o tienes un exceso de fermentación por lo que está consumiendo el pequeño, obviamente esto va a generar un
impresionante número de bacterias al interior del intestino y obviamente al perderse la selectividad del enterocito, va a haber una filtración, por decirlo de alguna manera, entre el contenido del intestino y la microcirculación. De ahí las bacterias entran a nuestro sistema circulatorio y pueden migrar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, si llegan al sistema nervioso central, ahí la génesis de la meningitis o de la translocación de bacterias y bacteremia secundario a un proceso digestivo. Desafortunadamente, las personas más vulnerables, pues obviamente son los niños menores de 2 años. Por eso es sumamente importante, pero sumamente importante, que como adultos debemos de entender que darles un Yakult, darles un Danonino, darles galletas, darles azúcar, darles jugos, darles refrescos, no es algo tan inofensivo como pudiera parecer, porque todo este tipo de alimentos lo que van a hacer es dañar la microbiota, independientemente de hablar de Hasaki, y obviamente al dañar esa microbiota los estamos haciendo demasiado susceptibles a enfermedades a largo plazo, alergias, asma, todo lo que conlleva cualquier cáncer en la variación que ustedes quieran. Entonces sí es algo que debemos de tomar conciencia en ese sentido. Por eso les decía yo, Sanki, te cambia la vida, porque en el momento en que lo conoces, no por tomar los nutracéuticos, mañana te vas a levantar siendo una persona diferente, sino que obviamente tienes que modificar los hábitos que generalmente no te están permitiendo dar la mejor versión de ti mismo. La siguiente. Entonces, pues bueno, es una tarea conjunta, como podrán ver, ¿no? O sea, sí son los nutracéuticos, pero evidentemente también es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de visualizarnos a nosotros mismos, la forma en que manejamos nuestras emociones. Bueno, es un alimento funcional y obviamente de última generación, un nutracéutico de última generación. Nos aporta antioxidantes. Ojo con esto, nos da 20% más de absorción de proteínas. Habitualmente las personas cuando lo consumen tienen la idea de que los va a bajar de peso. Sí, sí es real. Pero también, evidentemente, yo no se lo puedo dar a un niño y decirle al papá, te voy a dar el nutracéutico porque te va a bajar de peso. No, simplemente tenemos que saber usarlo, en qué momento indicarlo, prescribirlo y obviamente por qué lo estás prescribiendo. Entonces, teóricamente, Hasaki sería como un rehabilitador intestinal. Vamos a poner un ejemplo. De repente, un paciente se fractura la tibia y el peroné. Entonces, le tenemos que poner una férula de yeso, inmovilizar el hueso para que se forme el callo óseo, la fractura selle. Posteriormente, hay que retirar el yeso y iniciar un proceso de rehabilitación. Obviamente esto no va a ser siempre, ¿verdad? Pero es algo comparativo en lo que haría Hasaki. Hasaki es un rehabilitador intestinal. Entonces, si lo sabes manejar de manera correcta, evidentemente vas a aumentar la absorción de la dieta de proteínas hasta en un 20%. Ahora, nos dice, contiene vitaminas y minerales y prebióticos, 596 metabolitos del cacao y proteínas vegetales animales. Hablando de proteínas, sí me gustaría leerles así de manera rápida para no hacer muy pesada la presentación. Nosotros hablamos de aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los aminoácidos esenciales son los que nuestro cuerpo no puede producir y tenemos que obtenerlos de la dieta. Y los no esenciales es los que nuestro cuerpo puede producir. Ahora, ¿qué son los aminoácidos? Pues obviamente son, ¿cómo lo decimos? Para que me explique yo. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos. Entonces, Hasaki contiene 10 aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que no los produce nuestro cuerpo. Los menciono de manera rápida: arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Son nombres medio raros, pero no se trata de evidenciar a ninguna marca, no es el punto. Pero si ustedes se ponen a analizar Pediasure, que sería una de las marcas comerciales de vitamínico para niños, no tiene punto de comparación, porque Pediasure no tiene aminoácidos, únicamente son vitaminas. Entonces, los aminoácidos nuestro cuerpo los necesita para regenerar y formar tejidos. Todo nuestro cuerpo está formado por proteínas, que es lo que le da estabilidad a las membranas celulares. Y evidentemente tenemos membranas celulares en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta la uña del pie. La siguiente. Bueno,
Después de años de búsqueda e investigación, los científicos de Sankey Mayor desarrollan Bovia, que obviamente esa es la fórmula. Contiene 596 metabolitos y los metabolitos de Bovia son moléculas bioactivas que aumentan la diversidad de la buena microbiota intestinal. Por eso, si se dan cuenta, dice nutrición inteligente. Esto prácticamente no se ha visto, o sea, no hay un suplemento que se le iguale en el mercado. Tenemos que decirlo, ningún suplemento sustituye una dieta balanceada y obviamente hábitos saludables. Pero Hasaki, obviamente, como les explico, es un potenciador de la buena nutrición y para favorecer el cierre de la barrera intestinal, que es lo que llamamos intestino permeable. Ahora, Sankey aprovecha los beneficios de Bovia y crea Hasaki. Dice, un delicioso alimento inteligente en polvo con sabor cacao vainilla, que ayuda a generar una microbiota sana y aumenta en un 20% la absorción de proteínas, que es lo que estamos platicando. La siguiente. Entonces, si se dan cuenta, es todo un tema, ¿no? Aquí vemos los granos de cacao del Soconusco. Se cultivan en Chiapas desde hace 4,000 años y el clima favorable y los suelos ricos en minerales del Soconusco concentran granos de cacao ricos en polifenoles bioactivos que son poderosísimos antioxidantes. La siguiente. Entonces, es todo, por eso les digo yo, parece película de ciencia ficción, pero no lo es, ¿eh? Todo tiene fundamento científico. Ahora, Sankey Mayor ha desarrollado metabolitos provenientes del grano del cacao, que es un poderosísimo antioxidante. Obviamente mezclándolo con tecnología japonesa basada en biofusión. En el video que les pasaron, vieron los bioreactores, que eran esos como tinacos, pues, para que nos demos una idea, de color plata. Entonces ahí, por medio de la fermentación, prolongada 120 horas, es que se logra el proceso oxidativo exacto. Y el doctor Villdeas alguna vez en una conferencia dijo, nadie nos va a igualar porque el secreto está, obviamente, en la fermentación en los bioreactores. La siguiente. Bueno, la plataforma tecnológica, granos de cacao crudos, inoculación con Lactobacillus plantarum, la fermentación en bioreactor en frío, que es lo que estamos platicando, y como consecuencia los 596 metabolitos que van directo al intestino para empezar a potenciar la microbiota y la nutrición del individuo, del paciente. La siguiente. La siguiente. Bueno. Con carbohidratos de lenta absorción, digestión de nutrientes, proteínas de fácil digestión, nutrición celular profunda, prebióticos y probióticos. Yo siempre les he de comentar, cuando voy a prescribir algo a mis pacientes, primero lo consumo yo. Entonces, dentro de las alergias alimentarias bueno, de las que yo sufro y no sufría, sino al paso de los años, como que se va volviendo susceptible tu cuerpo, no tolero la avena, no tolero el tamarindo y no tolero la leche, por decirlo de alguna forma. Tenemos que decirlo, Hasaki contiene suero de leche y también contiene avena. Pero obviamente por el proceso fermentativo del que les estoy platicando, lo tolero perfectamente, cosa que a mí se me hizo increíble cuando lo empecé a consumir. Cuando yo llego a comer avena, inmediatamente empieza el calambre abdominal, o sea, mucho cólico y distensión. Entonces, en ese momento dices, no es un alimento óptimo para mí, pero toleré perfectamente bien Hasaki, entonces altamente recomendable. La siguiente. Para transformarse en energía, la comida pasa por un proceso de digestión que comienza en la boca, donde se descompone para que llegue parcialmente digerida al estómago. Los jugos gástricos descomponen la comida en partículas más pequeñas que llegan al intestino delgado. En el intestino se encuentran trillones de diversas colonias bacterianas conocidas como microbiota. La microbiota intestinal descompone los alimentos que el cuerpo no puede digerir y produce metabolitos benéficos para la salud. Estos metabolitos regulan el sistema inmunológico, protegen el organismo de gérmenes, aumentan las bacterias buenas, protegen la barrera intestinal, reducen la inflamación, activan la mitocondria y la expresión genética. Por ejemplo, para obtener los nutrientes de la gallina, no es necesario comerla entera. El comer solamente el huevo te brinda los mismos beneficios. De la misma manera, no es necesario consumir bacterias, ya que los metabolitos tienen el mismo efecto.
estudios nutrigenómicos demostraron que el consumo de metabolitos obtenidos por la fermentación de ciertas cepas bacterianas extracorporales es el método más eficiente para darle energía al cuerpo. Los metabolitos llegan al estómago ya digeridos y listos para ser absorbidos por el cuerpo. Viajan por el intestino, eliminando gérmenes y aumentando las bacterias buenas, lo que protege la barrera intestinal y reduce la inflamación. Las paredes del intestino están recubiertas por vellosidades intestinales que absorben los metabolitos. Las células epiteliales de estas vellosidades intestinales dirigen los metabolitos hacia el torrente sanguíneo para poder llegar a diversas partes del cuerpo. Los metabolitos entran a la célula para estimular la expresión genética y renovar la red mitocondrial. Así, el cuerpo obtiene energía a través del consumo de metabolitos fermentados. Bueno, siendo honesto con ustedes, ese video está increíble. Difícilmente van a poder encontrar un ejemplo más didáctico que el que acaban de ver. Vieron los metabolitos, vieron la permeabilidad intestinal o más bien una barrera intestinal sana. Entonces, pues bueno, aquí Hasaki es un alimento energético, dice para la mañana, ¿no? Que Hanal, palabra maya que significa alimento, y Asaki, palabra japonesa que significa energía matutina. Aquí rápidamente hablamos, adultos, lo ideal si quieren quemar así como que o metabolizar grasa de manera más rápida, 3 comidas al día con un intervalo de 5 horas, podría ser 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Entonces, Hasaki se lo recomendaríamos después del ejercicio. Si nosotros hacemos el ejercicio en ayunas, obviamente metabolizas mucho más rápido la grasa y después del ejercicio, si tomas tu Hasaki, oro molido para tus músculos y tu microbiota. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido es así como que bastante interesante. Fuerza inteligente, la siguiente. No hay más. Bueno, ¿qué es Hasaki? Aminoácidos más bobia, ¿no? Que era lo que de alguna manera habíamos platicado. La siguiente. Dice, ¿para quién es Hasaki? Para las personas que, bueno, aquí sí hago este paréntesis, ¿eh? O sea, no solamente va enfocado en perder peso. Les vuelvo a repetir, hay que saber cómo prescribirlo, porque si decimos que es para perder peso, podríamos que pensar que es solo para pacientes obesos y no es así. Ajá. Hacen ejercicio con regularidad, obviamente igual lo platicamos. Ajá. Si haces ejercicio, si te dedicas a construcción de masa muscular, esto no te va a hacer aumentar de masa muscular en sí solo, pero sí va a favorecer la absorción de proteína tanto de la dieta como algún suplemento. No tienes tiempo de desayunar de manera balanceada, obviamente necesitas más energía para el día. Suena medio interesante. La siguiente. Los componentes, bueno, 596 metabolitos del cacao, que ya platicamos, enzimas, proteínas vegetales, probióticos, prebióticos, fibra y vitaminas minerales. Nos da un aporte de 14 gramos de proteína por dosis y solo 121 kilocalorías por dosis. La bolsa, cabe decirlo, trae un dosificador al interior. La siguiente. Bueno, el concepto, existen 3 maneras de enriquecer la microbiota. Dieta, ejercicio, bobia. También yo diría las emociones, ¿eh? Si de repente el niño ve a los papás discutiendo todo el día, viven en un ambiente estresante, el niño está a cargo de cuidado, bueno, está al cuidado de adultos que pues obviamente lo maltratan tanto física como psicológicamente. O sea, tenemos que entender que también nuestra salud es cómo manejamos el contexto de las emociones que nos rodean. Entonces, sí, sí es dieta, también es ejercicio, también es bobia, pero también y mucho más importante, qué manejo de emociones tienes. Si no tienes un adecuado manejo de emociones, evidentemente todo se viene abajo. Estos metabolitos aumentan la diversidad de la buena microbiota intestinal que inhibe selectivamente las cepas patógenas. Ahora, se pueden experimentar en las primeras tomas un proceso curativo a nivel gastrointestinal. La siguiente. Bueno, la microcirculación. Mejora la microcirculación y la absorción de proteínas en un 20% y optimiza su consumo. Hablar de microcirculación se refiere a todos los órganos de nuestro cuerpo.
Disminución de la lipogénesis. Promueve la mejor digestión de nutrientes y ayuda a disminuir la lipogénesis, aumentando la oxidación de la grasa y induciendo a metabolizarla, para no decir quemarla. Antiglicación y antiinflamatorio. Ajá, obviamente también tiene que ver con la función cerebral, que es bastante importante. Los polifenoles del cacao aumentan el suministro de sangre a zonas claves del cerebro, incrementando la actividad de los neurotransmisores para así mejorar la función cerebral. Algo que he visto cuando se dan este tipo de pláticas, inmediatamente las personas preguntan, oiga, ¿y el niño convulsiona? ¿Y si le puedo dar esto? O sea, sí lo puede consumir sin ningún proceso, sin ningún peligro, perdón, sin ninguna restricción, pero lo más importante es que obviamente esto es un complemento al tratamiento. Obviamente esto no sustituye de ninguna manera algún anticomicial en caso de crisis convulsivas, ni tampoco dejar el tratamiento médico de lado. O sea, es una alternativa de tratamiento. Si somos lógicos, obviamente vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos los dedos de la mano. Entonces, si al dedo, al que quieran, le ponemos una liga durante 30 minutos, ajá, entonces ese dedo al principio se va a empezar a adormecer, después se va a poner negro, se va a poner frío, y si no quitamos esa liga, obviamente va a entrar gangrena en ese dedo. ¿Por qué? Porque no le está llegando aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, para que nos demos una idea, mejora la función cerebral. ¿Por qué? Porque al mejorar la microcirculación de todo nuestro cuerpo, prácticamente mejora la calidad de nutrientes que llegan a las células de nuestro cerebro y de áreas específicas de nuestro cerebro que son bastante importantes. Vamos a pensar que de repente nosotros nos estresamos, continuamente nos estamos enojando, vivimos en un ambiente intrafamiliar tenso. Todo eso te hace liberar hormonas de estrés que se llaman cortisol, adrenalina, noradrenalina, y estas sustancias evidentemente destruyen áreas muy específicas de nuestro cerebro y también o más del cerebro de los niños, porque aunque no están participando en la discusión de los adultos, prácticamente están escuchando el conflicto, el pleito, y el cerebro del niño también se afecta todavía más, porque el niño no tiene todavía la capacidad de autorregularse. Nos habla del balance hormonal, mejora el funcionamiento del cerebro, promoviendo el equilibrio hormonal y estimulando la producción de testosterona. Y bueno, al último, energía para la mitocondria, con todo, ¿no? Protege las mitocondrias de daños oxidativos y fallas relacionadas con el envejecimiento. Además, las ayuda a proveer de energía al cuerpo. Vamos, les da más vida útil, por decirlo de alguna manera. La siguiente. Ahora, ¿cómo sentirás la eficacia de Hasaki? Más energía al final del día. Hasaki reduce la inflamación celular y aumenta la microcirculación. Si a esto, insisto, le sumas ejercicio, le sumas dieta, le sumas los nutracéuticos, le sumas una buena lectura, que eso es como que súper importante, lees un poquito sobre ayuno intermitente, otras cuestiones, va a ser así como que increíble la respuesta. Un ejemplo, aquí vamos, a todos nos enseñaron tradicionalmente, tómate tu licuadito de plátano, tómate tu licuadito de manzana. No les recomiendo que mezclen leche con fruta, porque obviamente todo esto produce ácidos y bloqueas los antioxidantes y los nutrientes de la fruta, que no sería lo mismo consumir primero la fruta y 30 minutos después la leche de elección que le den a sus hijos, ¿no? Aunque digo, tampoco es lo ideal, no me gusta, no puedo yo estar en contra de la leche en sí, así, tal cual, no caer en los excesos. Reduce la constipación, Hasaki mejora el proceso de digestión. Constipación, pues obviamente el proceso del estreñimiento. Mejora el estado de ánimo y la concentración, evidentemente porque te mejora la microcirculación. Los metabolitos de Hasaki aumentan la comunicación neuronal, que se llama sinapsis. La siguiente. Entonces, si se van dando cuenta, pensamos que actúa únicamente a nivel del intestino, pero ¿qué creen? Actúa a nivel de todos nuestros aparatos y sistemas. Aquí tenemos dos imágenes, como pueden ver así a simple vista. La de la izquierda, pues es una persona un poquito obesa, que tiene una microbiota intestinal deficiente, y en la derecha dice, después de consumir bobia, una microbiota intestinal de una persona delgada, ajá, incrementando la microbiota, los altos peroidetes, firmicutes, prebotella, Akkermansia, y pues bueno, todo esto tiene que ver, o es lo que haría este Hasaki, ¿no? Y aquí te da los beneficios de aumento de la saciedad, porque actúa a nivel de las hormonas que nos regulan el hambre, disminución de la inflamación, disminución de la lipogénesis, aumento de la glucosa en el metabolismo, incremento del metabolismo del proceso de la grasa, alta energía por obviamente ayudarte a metabolizar la grasa, y aumento de los metabolitos. La siguiente.
Y obviamente sí te cambia el estado de ánimo, ¿eh? O sea, ¿quién no? Durmiendo bien, rindiendo al 100, no teniendo sueño durante el día. El peor alimento que pueden hacer vigoroso es la cena. El que esté acostumbrado a cenar está boicoteando su desarrollo personal y la salud de su cerebro. Entonces pónganlo a prueba. Si son gente que cena demasiado, procuren hacer su última comida a las 7, cuando mucho 8 de la noche, que sea ligera, y me dicen cómo les va con el sueño. Evidentemente su calidad de sueño va a mejorar muchísimo. Aquí pues un ejemplo, ¿no?, de cómo podrían consumir los nutracéuticos. La siguiente. Bueno, Hasaki Nutrición Inteligente. Ya lo hablamos, el Bovia nutre la microbiota gracias a sus metabolitos, mejora la absorción de proteínas en 20%, que ya lo vimos, aumenta la oxidación de grasas, proporciona energía a los trillones de mitocondrias, porque son trillones prácticamente. Te dice cómo se toma: diluir 2 medidas de 40 gramos, que es lo que trae la bolsa al día, en 240 mililitros de agua fría o cualquier tipo. No lo recomendaría yo con leche, ¿eh? Aquí lo dan como alternativa porque luego los niños, ustedes saben cómo son, ¿no? Entonces de repente no lo quieren consumir, pues bueno, aunque sea, tómatelo con la lechita. Dense la estrategia para convencerlos en un momento dado. Asegúrate de tomarlos todos los días. Ahora, en este punto, hay algunas personas que si lo manejan a esta dilución, les puede provocar cólico y diarrea. ¿Por qué? Porque obviamente su intestino no está preparado para algo que nosotros llamamos osmolaridad. Entonces, si nosotros hablamos de osmolaridad, y ahorita les daré un ejemplo, tiene que ver con la cantidad de solutos. Un ejemplo: tenemos 2 vasos de agua con la misma cantidad. A un vaso le pones una cucharada de azúcar como ejemplo, no para que lo hagan, y al otro vaso le pones 4 cucharadas. Entonces tendrá un mayor peso osmolar el de 4 cucharadas. Cuando ustedes le dan un jugo del valle o refresco a los niños, esa osmolaridad se te puede ir hasta 400, 700 miliosmoles por litro. Por eso les provoca diarrea y por eso afecta la integridad de la microbiota. Entonces, en lo particular, yo lo manejo a una dilución o incluso a media medida cada 12 horas para no producir este efecto en los pequeños, y lo toleran de manera muy adecuada. Ahora, la recomendación es consumir, bueno, dice como sustituto de alimento por la mañana. En ese sentido, insisto, es un rehabilitador intestinal. Y obviamente por la noche, como sustituto de la merienda, que creo que ahí sí les daría bastante, muchísimo beneficio para el que quisiera perder peso, ¿no? Para no hacer una cena vigorosa. Ya ven que luego por acá en México, como buenos mexicanos, se forman sus 10 taquitos en la noche y puede ser algo bastante peligroso y difícil de digerir. La siguiente. Bueno, favorece la absorción de los nutrientes de los alimentos, mejora la función cerebral y protege las mitocondrias de daños oxidativos y fallas relacionadas con el envejecimiento. ¿Cómo se toma? Bueno, ya lo platicamos. La siguiente. La fórmula activa Bovia: bueno, granos de cacao crudos, inoculación con Lactobacillus plantarum, fermentación en bioreactor, que también lo platicamos, y 500 meses, en 96 metabolitos diferentes. La siguiente. Hay manuales de investigación médica, entonces con toda la confianza vienen Vademecum. En el Vademecum vienen todos los medicamentos que se prescriben para uso médico. Entonces Anki está en Vademecum. La siguiente. Bueno, parte de lo mismo, parte de lo mismo. Ajá. Aquí, pues bueno, hablamos. El bioreactor, que es del que platicábamos, 120 horas en fermentación, y pues bueno, aquí es donde empieza la magia de los nutracéuticos. La siguiente. Y pues bueno, aquí obviamente el principal efecto de los metabolitos de Bovia en la microbiota intestinal humana es estimular el crecimiento de Bifidobacterium y Firmicutes, que obviamente esto tiene que ver con la buena digestión de lo que comemos. Y aquí te ponen el ejemplo del cerebro, el tejido adiposo, el hígado, el epitelio intestinal que hemos platicado, el músculo y en sí el aparato digestivo, tanto intestino delgado como el grueso. La siguiente. Bueno, los metabolitos Bovia exhiben actividad a nivel de lo que es la superóxido dismutasa, que era lo que platicamos, es la enzima que está al interior de la mitocondria y prácticamente se encarga de metabolizar los radicales libres. Obviamente este proceso de oxidación lleva como consecuencia inhibir la expresión de marcadores inflamatorios, ajá, y que son precursores de la formación de ácidos grasos y entre otras situaciones. La siguiente. Bueno, el óxido nítrico, esta es padre. Ajá, el óxido nítrico tiene que ver
cómo la célula, pues, hace que la célula del músculo ilícido se relaje y los vasos sanguíneos se dilaten y el flujo sanguíneo aumenta. Esta diapo te dice la función sexual, pero prácticamente, obviamente actúa a nivel de toda la microcirculación. Ajá, y el óxido nítrico, pues lo pueden ustedes ver en la figura de la derecha, son esas pequeñas partículas que están recubriendo el interior de los vasos. Entonces, obviamente, ¿cuál es la función de estas? Dilatar, abrir los vasos para que tengan una mejor circulación de sangre. La siguiente. Y pues bueno, aquí una neurona que como podrán ver mejora la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La liberación de neurotransmisores, que son las bolitas que ven entre una conexión de una neurona y otra. Hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química, que es la que estamos viendo, y la sinapsis eléctrica, ¿no? Que es cuando se conecta una neurona con otra. La siguiente. Entonces, hasta ese nivel actúa los metabolitos. Aquí, pues obviamente, te dice proinflamatorios y antiinflamatorios. Entonces, prácticamente, lo que hace la ciencia aquí es evitar que se produzcan los factores proinflamatorios. Ajá, entonces, no vas a sufrir de inflamación mitocondrial ni celular. ¿Por qué? Porque bloquea la producción de esos proinflamatorios. La siguiente. Bueno, los efectos de la saciedad tiene que ver o determina el tamaño de la comida. Habitualmente una persona entre más come, ajá, obviamente su estómago es un recipiente que si más comida le metes, obviamente lo vas a distender y al paso de los días, de los meses, de los años, la persona no se va a poder controlar. Por eso ven gente con obesidad mórbida que no pueden bajar de peso, se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque la comida es una adicción. Generalmente cuando la persona tiene un mal manejo de emociones, lo va a canalizar en en alguna dependencia. Puede ser tabaco, puede ser alcohol, puede ser comida, puede ser alguna droga en cualquier variedad. Entonces es un mecanismo alternativo de defensa para tranquilizarse que utiliza nuestro cuerpo. Hay algo que nosotros llamamos dopamina digital y cada que puedo se los comento. La dopamina digital tiene que ver cuando estás exponiendo al niño a muchas horas en celular o tableta, ¿eh? O sea, mucho ojo con eso porque bioquímicamente es la misma ruta, es el mismo camino, la misma red neuronal para cualquier adicción. Entonces, sí tenemos que decirlos, el celular y la tableta usado en exceso y a temprana edad, estamos generando adicción inconsciente en un futuro. La siguiente. Bueno, péptidos implicados en la saciedad, aquí en el estómago, la grealina, en el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas prácticamente, y la leptina a nivel del tejido graso. La siguiente. Voy un poco rápido porque si no, no vamos a poder hacer sesión de preguntas. Aquí prácticamente las reacciones bioquímicas de Hasaki, la siguiente, que tiene que ver con metabolismo de glucosa. Y pues aquí los estudios, ¿no? Aquí te dice la suplementación de bovia aumenta la población de bacterias en el intestino. En la gráfica de la derecha te pone cómo aumenta la calidad de la microbiota con bovia y con el placebo. El placebo obviamente es un medicamento que le das al paciente y que no tiene ningún efecto, pero tú le dices que sí lo va a tener para que emocionalmente genere el anclaje en el sentido de que le estás dando algo que lo va a ayudar. Esto obviamente nada más se hace en estudios de laboratorio, no en medicina. Y aquí, como podrán ver, la eficiencia de bovia hasta 68.28. La siguiente. La siguiente, estas son gráficas, más gráficas. Y pues bueno, creo que con esto terminamos la presentación que pudieran ustedes tener.